Queridos amigos y amigas, estamos al aire con su programa Cultura Cívica Progresista Online. Como siempre me acompaña mi gran amigo Carlos Carter. Hola, aquí estamos nuevamente con un programa nuevo esta semana y con una invitada, pero de lujo. Ya la están viendo sí, en pantalla. Ya vamos a hacer la presentación. También nuestro amigo Iván Videla, ¿sabes cómo estás, Iván? Bien, aquí Luis, he estado un poco desaparecido y posiblemente puede que esté un poco más desaparecido, pero son por unos proyectos que estoy siguiendo. Exacto. Pero aquí estoy nuevamente arreglando un poco el monitoreo, que por lo visto tuvieron unas complicaciones la semana pasada. Sí, no, porque él es el que opera todo el sistema. Así que bueno, ya están viendo en pantalla a una gran mujer. Sí. Matea. Sí. Matea, por lo que yo vi, mateísima. Mujer casada, madre de 2 hijos, abogada, hija de padres profesores. Estudió en el Colegio San Agustín. En 1989 obtuvo la beca Presidente de la República, por eso digo que es Matea, el premio Pedro Nicolás Montenegro por haber obtenido las más altas calificaciones de su promoción en el año 1989 al 1993. Claro, el 94 fue ese premio, sí. Super Matea. 2 años después consigue el grado académico de licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con distinción nuevamente máxima. En 1997 la Corte Suprema de Justicia le otorga el título de abogada. Estamos hablando de Carola Canelo Figueroa. Como el Mercurio, La Tercera, y otros no nos quieren mostrar, la televisión sobre todo abierta no nos quiere mostrar. Por lo tanto, es muy importante para nosotros y para mí específicamente estar acá. Fue titular, pues, y de hecho tenemos una de las preguntas que vamos a realizar, vamos adelante. La manipulación es total, así que... Sí, y te agradezco que además ustedes planteen, porque algunas personas decían, pero ¿cómo va a ir a la radio del PRO? Entonces, claro, ustedes están vinculados con el Partido Progresista, pero... nosotros no, pero yo con mayor razón agradezco que ustedes sean abiertos en una línea editorial abierta, porque precisamente yo he ido a otros medios, por ejemplo Radio Agricultura, que evidentemente es de derecha, pero por lo menos me han invitado. En cambio a Televisión Nacional no me han invitado, al 13 tampoco. Y ese es el problema que tenemos en Chile, que lamentablemente por determinar independientes de izquierda-derecha o de algún partido político, no sé si será mío. Bueno, están dentro de las preguntas que vamos a hacer, no vamos a adelantar con respecto a eso, pero es desigual. Absolutamente desigual. Y en eso nos dedicamos nosotros, que todos tengan la misma oportunidad. Oye, como siempre, tenemos que dar las gracias. Claro. Tenemos que dar las gracias. Gracias a quienes estamos al aire, gracias a nuestros auspiciadores. Así que vamos, si tienes algún evento familiar o de empresa que tú quieras realizar y no sabes a quién recurrir, bueno, aquí te damos la solución. ¿Cuál es la solución? Scarlett de Light. Scarlett de Light, obviamente. Ahí nosotros ya estamos viendo y degustando unos ricos panqueques, ¿se llaman eso? Unos ricos panqueques exquisitos. Bueno, ahí Scarlett de Light tiene de todo. Bueno, Scarlett de Light se dedica a hacer tu día más dulce y sabroso preparando la coctelería de tu evento. Coffee break, tortas, cupcake, popcakes. Tus pedidos al más 569 91 55 94 27. Más 569 91 55 94 27. Oye, ¿y si las cosas dulces no te gustan? ¿Tenemos alguna otra alternativa, no? Sí, obviamente. Si no hay cosas dulces, hay cosas saladas. Y para este frío, ¿qué podría hacer? Que ya va a llegar, para sorpresa. Para este frío, hay cosas que me gusta hablar italiano. Hablar italiano. En estos días de lluvia llevamos las mejores pizzas artesanales de Puente Alto a la puerta de tu hogar. Del esfuerzo y sacrificio de un puentealtino nace Fueguillo, el sabor de la rica pizza artesanal. La calidad de Fueguillo, pizza tus pedidos al más 569 66 47 29 73. Más 569 66 47 29 73. Oye, Luis, dígame. pero voy a quedar guapo. Pero ¿cuál es el problema? Si estamos comiendo, mira, después me van a decir, Iván, me van a decir en la brigada, Iván, ¿qué te panzón? ¿Está ahí panzón? No te preocupes, amigo mío, tenemos la solución. ¿Ya? Si has comido mucho, tenemos Star Gym. ¿Ya? En Star Gym tú tienes... Para los pasajeros culpables. Claro, tú puedes comer lo que quieras y ahí te pones en las manos de Star Gym, ¿cierto? Ya. Y te hacen una bajada de peso inmediata. Pero, a ver, Luis, yo soy bien exigente en este tema. En el tema del deporte, tú sabes que ya también estoy entrenando para todo el tema de rescate y brigada y me gusta escalar también.
Oye, si tenemos de todo. Hay de todo. Y tenemos cinco alternativas, pero obviamente como somos Puente Altino, nosotros decimos las sucursales que están en Puente Alto. Avenida México 1915, Gabriela Oriente 02710 y Avenida México 2627. Son las 3 sucursales de Star Gym que tiene acá en Puente Alto. ¿Y qué puedes hacer? Zumba, pilates, entrenamiento en suspensión que tiene que ver con la escalada, CrossFit, fitness, aerocombat, reggaetón, fit, compadre. Hay que entretener. Reggaetón, fit, zumba kit y taekwondo. Taekwondo me gusta también. Mira, harta pierna. Más información en www.stargym.cl www.stargym.cl. Así que ya saben, los placeres culpables en Star Gym los puedes bajar de inmediato. Oye, y entremos en materia, compadre, porque tenemos una invitada, como les dije, mateísima. Y bueno, y después de esa presentación, la pregunta obvia es, ¿por qué le nace a una abogada entrar en política? Por la grave injusticia que hay en nuestro país. Los abogados con vocación tenemos que seguir la justicia. Y claramente en nuestro país el nivel de injusticia es absoluto, en todo ámbito, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de los emprendimientos. No es lo mismo emprender cuando uno es pequeño versus los grandes grupos económicos. No es lo mismo nacer en una comuna o en otra. Hay segregación, hay desigualdad en la educación, hay desigualdad en las jubilaciones, hay desigualdad en las oportunidades incluso de viajar fuera del país. Entonces el nivel de injusticia es muy grande y esto se produce en una situación puntual, porque desde el año 2009 que yo me vengo planteando cómo contribuir de una mejor manera y empecé una lucha por el tema de la gratuidad en la educación. Empecé como una activista, pero sin ninguna publicidad, porque en el fondo a nadie le importaba publicitarme en esta lucha que yo empecé a dar contra la corrupción dentro de la Universidad de Chile, por la mayor transparencia de los sueldos, etcétera, y una lucha por el tema educacional y apoyando a los estudiantes. Y bueno, el año pasado en una entrevista que yo di en CNN, este asunto, que fue una entrevista que yo di ya como indignada en el fondo, lo que yo sentí fue que le había pedido ayuda oficial a los rectores de la Universidad de Chile, a mis colegas, profesores, porque yo hago clases, además de ser abogada, hago clases en la Universidad de Chile, le había pedido incluso ayuda a los propios estudiantes y a la FECH, por ejemplo, a Camila Vallejo y otros. La negativa fue rotunda. Wow. Amigos de nueva mayoría, amigos de derecha, amigos de incluso lo que uno podría llamar gente del Frente Amplio, personas conocidas. La respuesta fue: no me interesa. O sea, yo ofrecí hacerles el proyecto de ley en forma gratuita respecto a la gratuidad. Wow. Y la respuesta fue un portazo: no, porque eso es política, no te metas, Carola, no, nosotros lo tenemos manejado esto. Tenemos la respuesta de los dirigentes de Revolución Democrática que estaban en el Ministerio de Educación, en la reforma actual de Bachelet. Hacia mí fue: no, Carola, nosotros tenemos proyectos, 8 paquetes de 8 proyectos de ley. La respuesta mía era: pero ¿cómo, si tú tienes que hacer una ley matea, una ley bien hecha, una ley de servicio que realmente cumpla y satisfaga los problemas que hay en materia de gratuidad, etcétera, del derecho a la educación? No hubo ningún interés. Y ahí fue que yo doy esta entrevista, porque esto fue en agosto del año pasado, porque a mí me llamó una periodista de CNN y me empezó a preguntar un montón de información. Y al final ella me ofrece ir a CNN, al set televisivo, el año pasado, y cuando me mandan el auto para llevarme a CNN, se arrepienten y censuraron esa entrevista que se iba a hacer en el set televisivo. Y yo me quejé. Entonces CNN me respondió diciéndome: mire, no podemos darle de nuevo porque no hay agenda, pura excusa del peor nivel, pero mañana podríamos entrevistarla, pero a las 7 de la mañana y en la calle. ¿Ah? Eso fue lo que se me ofreció a mí. Y yo ya estaba en una situación de indignación muy fuerte, porque veía que había yo hago clase y veo que mis alumnos los están violando todos los días, y veo que los hijos, los nietos, o sea, las futuras generaciones van a ser igual de violadas. Y doy esta entrevista, y esa entrevista fue viralizada, se produjo en internet cualquier cantidad de vistas, y me llegaron a mi correo electrónico cientos de correos diciéndome: por favor, abogada, haga algo porque sea presidenta de Frentón. Y cada correo era un drama de salud, un drama de educación, un drama de vivienda, o sea, puros dramas que tienen que ver con la justicia.
con los derechos fundamentales, con los derechos que tenemos los seres humanos a tener una vivienda, Wow. un lugar donde cobijar, una educación, un trabajo, una jubilación justa, etcétera. Y frente a eso, yo estaba justo en estudios de doctorado en Buenos Aires, y iba y venía todo el tiempo. Y fue tan fuerte lo que se me produjo una convicción muy grande, porque ya venía con este tema de antes, en el cual yo me he dado cuenta que la situación es grave en Chile. Y la única solución que yo observo es la creación de un nuevo sistema político, lo que exige necesariamente hacer una nueva institucionalidad completa. Una limpieza total. Total, o sea, hay que hacer algo diferente. Fundacional. Yo te diría, es fundacional, pero más que fundacional, porque cuando se plantea algo fundacional es como, a veces puede ser malinterpretado eso, porque alguien podría decir, bueno, ¿y qué es lo que ocurrió antes? No, la historia se va desarrollando en el tiempo. Exacto, Yo no sí. hablaría algo fundacional, fíjate, yo lo plantearía como hacer algo diferente. Porque si nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo, no vamos a poder solucionar los problemas que tenemos en Chile. Y la convicción mía es, en mi calidad de abogada, que conozco el sistema jurídico, hay que cambiar el sistema. Hay que cambiarlo, porque en este momento tú tienes una clase política corrupta, antidemocrática, que viola los derechos fundamentales. Y eso el sistema lo permite, la Constitución lo permite, porque los ministros de Corte Suprema son designados políticamente por la Presidenta con acuerdo al Senado. El fiscal nacional en materia de Ministerio Público, el que ve el tema penal, es también designado por la Presidenta con acuerdo al Senado. El Contralor General de la República, que supone que tiene que fiscalizar la administración, lo mismo. Y podríamos estar todo el rato acá. Cargos políticos. Claro, entonces al ser cargo político partidista, aunque haya personas, y yo no lo dudo que hay personas que son bien intencionadas dentro de la clase política, están absolutamente aplastados por un sistema, que es un círculo vicioso, porque en el fondo el sistema es, tienes que ser partido político, si no, no recibes financiamiento estatal o no recibes financiamiento, o sea, el dinero, el maldito dinero, te obliga el sistema actual a un binomio dinero-política. Y eso ustedes lo ven en todas las partidos políticos, todo. No hay ningún partido político que se escape a eso. Están todos, están metidos la nueva mayoría en lo que es el Frente Amplio y la derecha. Están todos están, porque el sistema está hecho así. Entonces, llega un momento en que mi convicción es que yo creo, no es por ser autorreferente, pero ya ante la situación que uno observa, solo es posible salir de esto en la medida que uno es una persona de afuera. Porque en el fondo, cuando tú ya estás dentro del sistema, ya estás atrapado. Tú puedes ver, por ejemplo, los resultados concretos de jóvenes de la bancada estudiantil, que no concretaron absolutamente nada de lo que se suponía que iban a hacer al Congreso Nacional. O sea, esa crítica que ellos hacían antes, de que el Congreso no servía, era verdad. Entran al Congreso y no concretan nada. No tienen. ¿Por qué? Porque el sistema hay que hacer uno diferente. Ahí hay un tema súper importante, y tú lo dijiste, porque ellos fueron parte del Ministerio de Educación, ellos fueron parte de estas reformas, y ahora en el Frente Amplio critican esa misma y le hicieron a ellos. Es súper ambiguo. A mí me hace mucho eco tu opinión en este tema. Yo soy una persona de lucha animalista. Perfecto. ¿Ya? Yo además me integré hace un tiempo atrás una brigada de rescate que va a ser para zonas de catástrofe. Sacando la ñoña en catástrofe, claro que no en sí. entrenamiento, pero el fin es que muchas veces cuando yo quise entrar antes a política, antes de entrar al PRO, yo golpeé muchas puertas, te soy sincero. Okay. Entre eso, yo lo mencioné, hasta el PS mencioné, y fue como que me miraron como el gallo loco, o sea, que los animales, la típica y clásica tontería que dicen, que encuentro tan acéfala, disculpa que lo diga, que dicen los animales no votan. Oh, y yo dije, ya, evolucionen, esperar que evolucionen. Y de a poco, y conocí después las propuestas cuando salió Marco, en las primeras propuestas que salió. Y bueno, en ese momento fue, y yo escuché que empezó a hablar de los animales, y fue como el único político que habló de los animales. Y de ahí me empecé a acercar de forma independiente al tema, hasta que decidí hace un tiempo atrás tirarme a candidato concejal animalista, gracias al apoyo del PRO.
Entonces te entiendo en parte lo que es sentirse por los equipos tradicionales, por todos estos partidos que están como ya apernados en el poder, lo que es no que ellos sigan su idea y no te sientan representados. Claro, y lo más grave, fíjate, más allá de la... Es que mira, acá ha habido una doble traición, porque no te representan, pero además te perjudican. Porque, mira, si ellos se enriquecieran... Sin perjudicarte. Pero sin perjudicar, a lo mejor uno podría de alguna manera decir, bueno, por último, están trabajando. Claro, pero ya te perjudican. Y por ejemplo, con respecto al tema animalista, Iván, yo te diría que, ¿sabes lo que ocurre? Mira, nuestro país ha habido violación a los derechos humanos. O sea, los seres humanos, que somos nuestros congéneres, ni siquiera nos respetamos entre nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se puede esperar cuando en una sociedad como la nuestra no nos respetamos ni siquiera nosotros, que somos de la misma especie? Claro. La gente, con mayor razón, tú ves la crueldad respecto de los animales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque en el fondo ese amor probablemente que tú tienes por los animales, que yo lo comparto, porque mira, los animales jurídicamente creo que todavía tienen la categoría de bienes muebles. Eso sí, mira, la parte constitucional los toma como bienes muebles. En cambio, el Código que Civil, hay en rigor. El Código Civil. Mira, ¿sabes lo que son los animalitos? Es muy chistoso. Sí. Hay los bienes muebles, que son los que tú puedes mover de un lugar a otro, y los inmuebles son los bienes raíces que no se pueden mover. Pero los animales son una categoría muy chistosa que yo le explico que en la categoría de Andrés Bello, estamos hablando de 1855, estamos hablando de mucho tiempo atrás, porque no es culpa de Andrés Bello, no es culpa de Andrés Bello, es culpa del sistema, la gente actualmente, ¿cierto? Claro, no han evolucionado, o sea, la legislación no está conforme a la sociedad, porque yo creo que la sociedad ya respeta a los animales, ya ha habido una evolución ahí. Son semovientes, o sea, son muebles que se mueven por sí mismos. O sea, que si ¿ya? yo dijera Pero que son cosas. Una plancha sería lo mismo, ¿cierto? Y lo cual jurídicamente es incorrecto. Está bien el reclamo, sí. Porque realmente los animales son seres sintientes y uno, incluso hay países que ya se han desarrollado tanto que los consideran titulares de derecho también. Titulares de derecho, lo que fue en el... Que es lo propio que había en las personas. Antes solo las personas podíamos ser titulares de derecho, pero un animal, hoy en día, en las sociedades más civilizadas, como por ejemplo en los Estados Unidos de América, que tienen un desarrollo cultural mayor que nosotros, o sea, este es un temazo, ¿eh? En Estados Unidos ellos no hay un monopolio de las armas solamente en las Fuerzas Armadas, la población porta armas. Sí. Y alguien podría decir, pero eso es muy violento, pero eso supone que el pueblo tiene más poder. Cuando una sociedad es capaz que su propio pueblo tenga las armas, eso es darle todo el poder al pueblo, eso es lo más democrático en rigor que puede haber, lo cual supone una confianza en el pueblo, ya que es lo contrario a lo que ocurre en Chile. ¿Te fijas? Y por eso la Constitución de los Estados Unidos parte diciendo así, we the people, o sea, nosotros, el pueblo, definimos la Constitución. Y nosotros en Chile tenemos una Constitución que fue hecha por la dictadura, una junta militar. Vamos a ir a ese punto. Sí. ¿Hay consulta, amigo mío, y saludos que podamos empezar? Y preguntémosle a la gente cómo está la señal, porque aquí me ha dicho que ha tenido un pequeño desfaz y también ha tenido algunos problemas en la... Sí, pero no hagamos modificaciones, no podemos salir. Estoy revisando los controles. Ahí están, ya, digo. Aquí hay un RNN Alex, que no sé quién es, dice, grande canal, admiro tu Kimun. ¡Ay, qué! No entender. No entender tampoco. ¿A qué se referirá? ¿O será por lo que estoy usando? O kimono. No se dice Kimun. Algo Mapudungun. O en Mapudungun, puede ser. Que nos explique, por favor. ¿Qué más? Y perdone, Carlos, y que perdone mi ignorancia de no saber. Mira, no, pero está bien. Claro, ¿sabes una cosa? Que hay muchas personas que... Lo que pasa es que en el ámbito de los pueblos mapuche y de los pueblos originarios, los pueblos ancestrales, la visión nuestra del movimiento Somos del 95% de Chile, este movimiento político, es cumplir los tratados internacionales que ya están firmados por Chile frente a los mapuches, frente a los pueblos ancestrales y que no se ha cumplido, que es restituirle las tierras, porque esas son las normas del Convenio 69, un tratado internacional de la OIT, y hay que reconocerle su autonomía.
¿Y qué significa eso? Permitir que ellos tengan su propia institucionalidad. Así como nosotros tenemos nuestra propia institucionalidad, ellos tienen derecho a tener su propia institucionalidad. Y por eso nosotros nunca vamos a poder sentarnos a conversar con dignidad frente a los mapuches si nosotros primero no cumplimos. Y yo creo que a lo mejor puede que sea, si hay alguna persona, si tiene que ver con eso, es porque ellos apoyan este planteamiento que es lo mínimo que uno debe cumplirse, tampoco es... Y esto es por tratado, o sea, ni siquiera se requeriría en rigor una constitución para cumplir esto. Para que veas tú, o sea, pura excusa, la clase política todo el tiempo está con las excusas de estas cosas. Carola, hay Connie Camus, grande Carola, la loba desde el pensamiento de muchos, por algún comentario que dijiste, Miguel Díaz. Ahí está Miguel, lo que pasa es que ya solucionamos el problema. Desde California te mandan un saludo, Kelo Vázquez. Tengo un montón y lamentablemente no lo puedo seguir porque están pasando tan rápido y no puedo retroceder. Grande Peter Anthony, grande Carola. Mira, mandó Kimun, sabiduría Mapudungun. Pero es un honor que me diga eso. Muy bien. Gonzalo Martínez también especifica el tema. Lindo. Sí, tú sabes, perdona que te interrumpa eso. Mira, nosotros los chilenos, porque digamos las cosas como son, nosotros somos Wincas, todos somos chilenos, ¿cierto? Somos mestizos. Sí. El mapuche es mapuche. Y uno tiene que reconocer y respetar que ellos son realmente una nación distinta a nosotros. Sí, por supuesto. Ellos siempre han luchado por su soberanía. Se han fijado que ellos han sido, pero luchadores. El chileno, en cambio, nosotros, nuestro pueblo, nunca ha tenido soberanía. O sea, el pueblo de Chile nunca ha ejercido su poder político. ¿Me puedo adelantar una pregunta? Y este es el momento. Este es el momento. Yo vi una entrevista el septiembre, lo tengo anotado acá, que como estoy haciendo las conexiones, acá. En 15 de septiembre del 2016 con Freddy Stock hizo una entrevista y especificaste que hay un 5% de gente que no milita en ningún partido. Al revés. Un 5% que milita en un partido y el 95% que no limita. ¿Crees tú que va en eso lo que estás comentando con respecto a que hay un 95% de chilenos que no les interesa? ¿Sabes lo que yo creo? Ese 95% de chilenos hemos sido violados hasta que nos ha dado hipo. Hemos sido invisibilizados, sí. O sea, como que no existiéramos. Las cámaras no están para nosotros. ¿Te fijas? No están para nosotros las cámaras, el marketing no está para nosotros. Y es increíble que ni siquiera nos damos cuenta que nosotros somos más que los que militan en partidos. Porque la gran mayoría no milita. E incluso ahora en el proceso de refichaje, muchas personas no se reficharon. Porque la desilusión es muy grande. Pero yo insisto que esa desilusión es por el sistema. Porque no se trata, y yo no planteo por ningún motivo, yo no planteo que los partidos políticos sean malignos o algo por el estilo. No. Es la estructura. Porque ¿qué es lo que ocurre? Los partidos en general trabajan en cúpula. Y no hay... Y mira, y la mejor prueba de eso es que la mayoría de los candidatos presidenciales no son militantes de los partidos. Guiller, Beatriz Sánchez, te fijas, no sé si el caso mayor, pero te fijas, pero en el fondo, Sandón es independiente, Piñera también es independiente en rigor. Sí. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando en el fondo los partidos no están confiando en su trabajo político interno. Es una inconsecuencia. Salvo Carolina Goich, que ya sí es militante. Pero es una inconsecuencia. Entonces no se trabaja, no hay democracia interna. Hay cúpulas dentro de los partidos. Por ejemplo, en la democracia cristiana se sabe que hay como 2 o 3 líneas y que hay como cúpulas y familias poderosas dentro de... Los chascones. Claro, entonces eso no es... Al final nadie está feliz así. Yo creo que ni siquiera en rigor las bases de los partidos. Entonces, pero en el caso de los que no militamos partidos, ya la situación es la peor de todas, porque en el fondo es como que no existiéramos. ¿Te fijas? Y la verdad es que somos la mayoría de la población. Ahora, no es que no nos interese, sino que yo creo que yo llamo a que la gente se despierte. La gente no se ha despertado con esto. Estamos como sedados de tanta violencia que recibimos. Y de alguna manera la clase política nos ha aplastado tanto que ha querido hacerle creer a la gente
que nosotros no somos capaces de resolver esto, como que esto ya está perdido, como que ya no tiene sentido. Y esto se los digo porque yo he estado en terreno todo el tiempo, hablando con las personas y todo, y ellos ya están como, como que les han robado hasta la esperanza. Entonces, muchos de ellos, cuando uno conversa con las personas, con los ciudadanos, tú conversas con ellos finalmente, y muchos que me apoyan, se han dado cuenta, han dicho, sí, tienes razón, esto tiene solución. No está todo perdido, pero la creación de un nuevo sistema pasa necesariamente porque participe la ciudadanía. No puede ser de nuevo un sistema que solo lo define la clase política. Claro. Porque una clase política que es muy pequeña, es muy de cúpula, es muy corrupta y está ya casi vinculada con el poder económico como uno solo. El mejor ejemplo de eso es la situación del Partido Socialista, que ya bueno, y la derecha chilena, que ya es la unión en sí misma, de lo que es lo económico con el tema político. Entonces, en ese sentido, Carola, yo quisiera llevarte en el ámbito de tu cargo, ¿cierto?, de abogada. Tú planteaste, o sea, presentaste un recurso de protección respecto en el CERVEL por el asunto del refichaje, que tú lo nombraste hace poquito, porque se fueron flexibilizando, ¿cierto?, a medida que iban viendo que los poderosos no lograban reficharse, se fueron modificando y haciendo live hasta, no sé, hasta con un cohetito, tomen, ahí está mi super live, para que lograran lo que lograron, o sea, al final lo lograron casi la gran mayoría. ¿Cómo te fue con esa presentación? ¿Has tenido alguna respuesta? Mira, hoy día nos hicimos parte de una apelación ante la Suprema para que la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso contra el CERVEL, y ahora nos fuimos derechamente arriba a la Suprema, y la Suprema en este momento ya va a definir prontamente si deja sin efecto la sentencia de la Corte de Apelación y por lo tanto acoge nuestro recurso o no. Ha sido una pelea muy grande esta, porque además, ¿sabes, Luis, que las dos, por cada paso del procedimiento, yo he llamado a un punto de prensa, y las dos últimas ocasiones no ha llegado ningún medio a cubrir, no quieren cubrir esto, porque ¿sabes lo que ocurre, Luis, realmente? Lo que ocurre es que no está todo dicho con el tema del CERVEL y con el tema del refichaje. ¿Por qué? Porque el CERVEL, el sistema que se usó no es verificable, por lo tanto es posible que la Corte Suprema, protegiendo la pseudo-democracia representativa que tenemos y para evitar un fraude electoral en las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y demás autoridades, es posible que la Corte Suprema se aplique el derecho estrictamente, deje sin efecto la medida de CERVEL, esa medida online, y por lo tanto un montón de refichaje que se haya hecho así quede sin efecto. Eso puede ocurrir. Y la ley establece que si los partidos no cumplen el número mínimo de refichaje, caen en disolución. Ese es lo que le pasó a Ciudadanos. Claro, caen en disolución. Entonces, ahora, el CERVEL, si tú entras a www.cervel.cl, vas a ver que los resultados del refichaje los mezclaron, pusieron refichados más nuevos. Pero para los efectos del refichaje solo hay que considerar los refichados nomás, no los nuevos. Por lo tanto, aparentemente, según la información que tiene el propio CERVEL, muchos partidos no habrían cumplido con el mínimo. O sea, entonces, lo que pasa es que ahí también había una especie de ambigüedad, porque lo que nosotros supimos, y de hecho nosotros fuimos el primer partido que lo hizo, y sin utilizar esas artimañas que utilizaron todos los demás partidos, salvo también el PS, que también estaba ya casi listo, y el PC que salió el último por una artillería. Ellos usaron el refichaje online. ¿Sí? Claro, no, porque lo hicieron, muchísimo. Pero... Incluso Camila Vallejos y otros llamaron y de hecho yo los interpelé en un video. Hasta el día de hoy no recibió respuesta del Partido Comunista. Los interpelé porque ellos siempre, el Partido Comunista, por tradición, se ha estimado, ellos se han erigido como el partido más popular y el partido del pueblo, y que tienen las manos limpias. Y la verdad es que en esto yo creo que la cosa está mala, porque no se puede engañar de esta manera. De hecho, ya han habido personas que han querido firmar por mí y que nos han llegado denuncias en orden a que firmaron para algo y aparecen en Partido Comunista, así que se van a salir. Pero es una cosa que yo estaba planteando eso, y te lo planteo a ti y se lo planteo a todos los candidatos, respecto de la posibilidad de que el CERVEL pueda colocar en su página web algo tan simple como yo coloco mi root, y obviamente para que sea más legal mi serie de carnet de identidad,
para saber si fui o no fui, de acuerdo a este refichaje, si fui o no fui mal inscrito en algún partido. Y que no yo lo hace. que yo no he. No lo hace. Y no lo han hecho. ¿Y sabes por qué no Se lo hizo la hace? solicitud y no. Porque ellos mismos, porque la clase política se protege. Obvio. Y la forma de autoprotegerse es que ellos mismos hacen las leyes. Los partidos políticos pueden hacerlo por vía online. Por ejemplo, Revolución Democrática, bastaba que el secretario del partido actuara como ministro de fe. En cambio, los independientes, como nosotros, como lo que pasa conmigo, tiene que ser en notaría. Imagínate. O sea, las personas odian ir a la notaría porque generalmente es engorroso, un trámite engorroso. Es un trámite gratuito en este caso, pero los obligan a ir a notaría. ¿Te fijas? Entonces la discriminación es extremadamente grande y yo creo que la mayoría de los partidos no cumplió con el refichaje. Entonces, esto todavía está en veremos. Y ellos han querido mostrarle a la ciudadanía como que esto ya se resolvió. Como que ellos ya resolvieron el tema y el tema está, jurídicamente todavía está en la Suprema. Y les digo más, si la Corte Suprema no resuelve esto bien, hay instancias internacionales. Y por lo tanto, ¿qué autoridad moral tenemos nosotros como país que criticamos tanto a Venezuela y a otros países, a Cuba y otros, si nuestro sistema democrático se cae a pedazos? Que es democrático representativo y tiene graves problemas de corrupción, de falta de representación, y más encima ahora los partidos políticos ni siquiera no hay probidad, no hay claridad respecto de esto. Es realmente un abuso. Vamos a ir con algunos saluditos y preguntas. Dale. Tengo una pregunta que quiero dar, por favor. Estimada, como los dos, mire, me gustó una pregunta que sale aquí desde Australia. Iván, algo pasó. No sé dónde está, ¿por qué? Algo pasó. Ya, vamos adelante. No, aquí sale que la señora está corriendo. ¿Será la lluvia? ¿Será la lluvia? ¿Influirá? Sí, influye en el... Puede influir. Intenta entrar y volver. Ahí te va a salir, ¿viste? Haz la pregunta. Bueno, primero dicen que ¿qué propuestas tiene para la ciencia, tecnología e innovación para nuestro país? Es prioridad, porque la ciencia, la tecnología y la innovación es la forma mediante la cual tú resuelves los problemas de salud, de vivienda, de educación misma, de trabajo. O sea, el desarrollo económico depende, el desarrollo completo humano de la salud, de la educación, económico, todo está vinculado con la tecnología y con la ciencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer fuertemente? Lo que se va a hacer fuerte... Hoy día los gobiernos saben cómo trabajan con operadores políticos. Sí. Y por lo tanto tú tienes, por ejemplo, una empresa Codelco que en vez de trabajar con universidades, por ejemplo, con las que podría contratar a las universidades, contratar científicos, personas que están altamente capacitadas, en vez de enriquecer la ciencia y pagar remuneraciones o ingresos a los científicos, a las personas más capacitadas para determinados temas, por ejemplo, relacionados con la minería, contratan empresas vinculadas a operadores políticos de los partidos. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, Entonces eso requiere un cambio de sistema en el cual este sistema lo que debe hacer es darle un protagonismo importante a los científicos, un protagonismo importante a las personas que desarrollan tecnología. Y una forma de hacer eso es que el dinero que el Estado, miren, el Estado destina, por una información que ha sido pública, alrededor de 18.000 millones de dólares anuales en 200.000 cargos de confianza, en razón de 5 millones de pesos mensuales cada cargo de confianza, que generalmente son ocupados por operadores políticos. Esas sumas cuantiosas permitirían extinguir, porque mucho menos de la mitad, extinguir completamente la deuda del crédito penal del Estado, que es una propuesta y que se va a cumplir si yo llego a ser presidenta, de extinguir esa deuda, porque el Estado Era una de las preguntas. Claro, y además financiar a la ciencia. Ahora, ¿dónde están los científicos? Están en las universidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si para poder realmente apoyar la ciencia, hay que apoyar las universidades, porque el ámbito natural, porque los científicos son como unos pececitos felices en el océano, el ámbito natural de un científico es la universidad. Es investigar y luego eso que se transforma en ciencia aplicada. O sea, lo que tú desarrollas teóricamente, eso después se desarrolla en tecnología, la tecnología son instrumentos artificiales que se crean
para permitir que el ser humano viva más tiempo y viva mejor, como productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Nosotros en Chile compramos los productos farmacéuticos como al triple del precio real. De hecho, hay gente que va a Argentina a comprar remedios y aún así le sale más barato. ¿Te fijas? Entonces, lo que te quiero decir es que acá los gobiernos han tratado a los científicos como casi como si fuera un problema, cuando en realidad los científicos son parte de la solución de todos los problemas sociales que hay en el país. Los problemas medioambientales, los problemas de biodiversidad, de protección de la flora, fauna, del patrimonio, etcétera. O sea, los académicos, los científicos van a tener una prioridad absoluta porque ellos tienen que cumplir un rol para que permita el enriquecimiento de la economía, la conservación del medio ambiente, y van a trabajar estrechamente con los ministerios. Es fundamental eso, que tengan una vinculación directa y que los ministerios paguen por ese trabajo, y no la utilización de operadores políticos, que es lo que ocurre en la realidad hoy. Lamentablemente se da toda la plata ahí, y es más, yo te iba a decir sobre lo mismo, por eso decía que era parte de la pregunta. Hay un problema. Volvimos. El problema es que estamos saturando. Al usar ese wifi podemos saturar un poco el cortito, para ordenarle todo. Dame 5 minutos, Luis. Estamos teniendo un pequeño problema técnico porque tenemos tantas visitas, estamos saturando la señal. Gracias. Caro, ¿es cierto? Carola, sí. Carola la verdadera, no Carolina, Carola. Okay, Carola, sí. Claro, tenemos muchas preguntas que necesito que después, cuando tenga tiempecito, porque esto queda grabado igual y la gente lo sigue viendo para la próxima semana, por los próximos días. Por lo tanto, necesitamos pedirte un favor, que respondas a todas las preguntas, porque hay mucha gente que está preguntando y no estamos dando abasto por el tema de la señal, ni siquiera la señal de acá. Pero eso, pedirte por favor que si te puedes dar un tiempecito unos 2 días y responderle a mucha gente que está preguntando. Hay mucha gente que lo que yo explicaba. Tú dices contestarle por email. Excelente. Puedes irle contestando tú a la misma gente que te va haciendo preguntas y le vas contestando. Eso. Y darte los saludos de mucha gente. Quiero hacer mira, yo tengo muchas preguntas. Luis Jiménez también tiene muchas preguntas que son las preguntas principales. Y yo te voy a hacer unas preguntas que son cortas, que son preguntas que muchas personas me han hecho, entre esas y una mía. Te las voy a hacer y lo ideal es que sea lo más breve posible y al grano, ya, porque Luis tiene que terminar con la encuesta. Ya, con respecto a preguntas que se le hace a todos los invitados, y esto es súper importante, sobre todo si es candidata. ¿Votación obligatoria o voluntaria? Chuta, ¿qué pregunta? Hay un 95% de personas obligatoria, voluntaria. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Es que fíjate que es que es difícil contestarte esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el tema no resuelve el problema de fondo. Fíjate que el hecho que sea el voto voluntario u obligatorio no me resuelve el problema de fondo. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Hoy, Carlos, con el sistema político actual que tenemos, incluso aunque fuera obligatorio, las personas irían a anular. Pero por lo menos marcarían una tendencia. Claro, pero, mira, fíjate lo asqueroso que es esto, porque esto ya es el colmo. Sí. Lean ustedes el artículo 26 de la Constitución chilena, que dice que los votos nulos y blancos no se consideran al momento de calcular los votos. No. Por lo tanto, fíjate que yo creo que si tú me tuvieras con la pistola en el pecho, yo te diría que por naturaleza lo normal que fuera voluntario, ¿cierto? Eso es lo que sería lo obvio. Pero lo obvio. ¿Por qué? Porque es una decisión de cada ciudadano. Sin embargo, en el sistema actual, corrupto, nefasto que tenemos, como es voluntario, las personas están tan destruidas psicológicamente que no quieren ir a votar ni una cosa, y por lo tanto la clase política se hace más poderosa. Por lo tanto, en el sistema político de hoy convendría que fuera obligatorio, pero por el sistema político de hoy, ¿te fijas? Para que así las personas fueran a votar, y debiera ser además calcularse los votos nulos y exigirse un mínimo de quórum. O sea, que si un presidente de la República no tiene un mínimo de quórum, no tiene legitimidad social. Lo que pasó actualmente con este gobierno, este gobierno fue electo con el 46% de todos los chilenos. Arrasó con un 63%. Sorry que te responda así, pero no es tan complejo el tema. Claro, es tan complejo el tema que no da para sí o para no. Pero en el sistema actual, yo te diría, reflexionando contigo, aquí,
en el sistema actual, mejor que fuera obligatorio para que la ciudadanía manifestara su rechazo absolutamente al y sistema sería un político. dato más real. Claro. Segunda pregunta, lo más breve posible, por favor, querido. Con respecto a la identidad de género y la diversidad al cual yo represento en mi mundo, ¿cuál es tu propuesta? En mi mundo también. Yo soy heterosexual, pero en mi mundo porque el planeta es de todo. Lamentablemente, El planeta es de es todo. un tema que yo también manejo, pero lamentablemente el grueso de la gente no lo entiende esa Te forma. cuento algo, Carlos, el tema, mira, la clase política, la derecha, París también se está portando mal ahí, y la democracia cristiana son unos mentirosos, y te voy a explicar por qué, porque están ocultando una información muy importante. El año 2012, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el Estado de Chile firmó un acuerdo, que se llama el Acuerdo de la Igualdad, lo pueden buscar por internet. El Estado de Chile con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron a un acuerdo, y el Estado está obligado, Carlos, jurídicamente, al matrimonio igualitario, a la adopción homoparental y a la identidad de género. Y por lo tanto, cuando ellos te dicen, no voy a innovar en esto, están mintiendo porque ellos están obligados a cumplir. Y esto Sebastián Piñera debería saberlo absolutamente porque fue bajo su gobierno que se adoptó esa decisión. Ahora, yo soy favorable a... Primero hay que cumplir ese acuerdo porque es un instrumento jurídico vinculante, pero además porque no corresponde la discriminación. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad de derecho y no hay que discriminar ni por decisión sexual ni por orientación, por nada. Y eso lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y además yo soy, que no debiera meter esto, pero que incluso creo que aquí no hay no hay una contradicción. Yo además soy católica. Yo creo que el mundo católico tiene que tener su reflexión interna, compostero. Claro, pero tiene que tener su reflexión interna. ¿Ya? Pero desde mi punto de vista, uno debe amar al prójimo como a uno mismo y debe existir una igualdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se engaña al pueblo. ¿Por qué? Porque la derecha, la democracia cristiana, y también pasa con el grupo de Parisi, se le engaña a los evangélicos, se le engaña a los católicos, como diciendo que se le va a imponer a las religiones estos tres aspectos. Y eso no es así, porque esto estamos hablando del ámbito civil. El ámbito religioso cada uno tendrá que decidir, y las religiones tendrán que tener su propio proceso interno, pero eso, la igualdad religiosa, la libertad religiosa es algo que hay que cuidar. Una cosa es el Estado, el matrimonio civil, y otra cosa distinta es el tema de las religiones. Muy bien, Caro. Claro, una pregunta, de hecho, la comentaste al principio y está dentro de lo que te quería preguntar, que fue titular con respecto a CNN Web, donde lo encontré, la clase política inició una campaña de invisibilidad hacia mi persona. Lo dijo usted. Es efectivo, mira. ¿Cuál es su...? Tal cual, mira. Canal 13 abierto nunca me ha llamado. Me llamó Canal 13 Cable, pero que no es lo mismo, y fue una entrevista, la llamada entrevista pertinente de Fernando Villegas y Alfredo Yonan, que fueron una falta de respeto tras otra. Yo tuve harta paciencia con ellos, pero de un fascismo de ellos hacia mí tremendo. Pero como parece que lo hice bien, no me llamaron más al Canal 13. El Canal 13 abierto no, Chilevisión tampoco abierto, Megavisión tampoco, y Televisión Nacional tampoco. Entonces, han habido una invisibilización. La Radio Futuro antes me invitaban, ya no me invitaron nunca más a la Radio Futuro. Las radios grandes tampoco me han llamado solo las de derecha, que es la Radio Agricultura, por ejemplo, me llamó, y yo fui pacientemente. Y ha sido realmente... Y por otro lado, si ustedes ven en las redes, si uno hace un estudio de lo que han hecho el Dínamo, el Mostrador, de lo que ha hecho el propio CNN en redes, fíjense, Carola Canelo dispara, como que yo fuera violenta. Carola Canelo acusa. Carola Canelo dejó títeres sin cabeza. Carola Canelo denuncia, dejó... No sé, o sea, como que yo fuera violenta. Yo no soy violenta, yo soy una persona extremadamente pacífica. Yo soy una persona pacífica. Soy abogada, creo en el uso del derecho, no en el uso de la violencia. Entonces, años han tratado de generar una imagen como que yo soy violenta. Y no soy violenta, yo lo único que quiero es contribuir, porque cuando uno tiene una convicción, una conciencia social, y uno, es que lo que pasa en Chile es inaceptable. Entonces, ya una cuestión moral está. Y si uno puede contribuir de alguna forma, y hay personas que me lo pidieron expresamente, porque a mí no se me habría ocurrido si no me lo hubieran pedido. Tiene que haber una legitimidad social, pero al haber una petición yo tomo la decisión. Entonces ellos han estado en una campaña porque le tienen terror a que una persona pueda plantear esto tranquilamente. Realidades. Claro, y tranquilamente, yo creo que esa es una... Y objetivamente con palabras de un abogado.
Claro, y de velar las violaciones que hay en Chile de tratados internacionales y de normas, etcétera. Última pregunta con respecto a la rápida. Tiene que ser rápido, pero no, te estamos dando el espacio, vamos a hacer, no hay ningún problema. Con respecto a las elecciones, también volvemos como lo mismo, hay un alto porcentaje de abstención y votación sobre los jóvenes, sobre todo sobre los jóvenes. ¿Qué le dirías tú, aprovechando este espacio, a los jóvenes? Porque es un punto importante, creo que marcaría mucho la diferencia, de hecho marca la diferencia política si ellos fueran a votar como corresponde. Pequeño discurso, ¿qué le dirías a ellos? Mira, yo le diría, jóvenes, ustedes los están violando reiteradamente con una PCU que es segregadora, con un CAE que es espantoso, el Fondo Solidario, con endeudamiento. El primer día que pisan un instituto profesional, un centro de formación técnica, una universidad, los obligan a tener que firmar pagarés con un notario, van los papás. O sea, ustedes no son los cesantes que habían antes, pero los están transformados en deudores. Sí. Lo han transformado en deudores con títulos que a veces tienen bueno o mal nivel profesional y que a pesar de que uno estudie, se esfuerce, lo siguen violando una y otra vez. Antiguamente las personas salían de la universidad y podían trabajar para tener su casa, para poder contraer un crédito para un hipotecario, para una casa. Hoy, jóvenes, ustedes los maten al sistema bancario y por lo tanto cuando terminan con mucho esfuerzo la universidad tienen que pagar deudas de más o menos 200, 300 mil pesos mensuales por 15, 20 años. Eso es una esclavitud y por lo tanto les pido que reflexionen de que yo propongo y lo voy a hacer porque me nace del corazón y lo voy a hacer porque jurídicamente es correcto. Desde el año 89 el Estado se obligó por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a dar gratuidad en la enseñanza superior. Como el Estado ha violado durante 27 años ese derecho que ustedes jóvenes se les impidió entrar a la educación pública superior en forma gratuita. En los 3 niveles, CFT, IP y universidad se les negó. Y por eso tuvieron que entrar a las privadas donde más encima lucran. Por lo tanto, el llamado es a que firmen por mí derechamente en notaría, que me den la oportunidad de demostrarles que no estoy mintiendo. Y que el día 1 de gobierno vamos a despachar el proyecto de ley para extinguir toda la deuda educacional. Eso va a significar extinción del CAE, de Corfo y de Fondo Solidario, para que ustedes jóvenes no estudien con una carga económica injusta que significa un estrés tremendo. Se dediquen a estudiar tranquilamente. Eso es un proceso largo, universitario o enseñanza superior que tienen que hacer en forma feliz, en forma adecuada. Puedan elegir su carrera conforme a su vocación y no según lo que la presión social y los padres les están exigiendo, que no sean esclavos de los bancos. Eso es lo que estamos produciendo hoy día en Chile. Antes eran cesantes pateando piedras, hoy son endeudados los bancos, no tienen ninguna libertad y por lo tanto y ninguna justicia social. El llamado es que me apoyen y yo me comprometo a extinguir las deudas y me comprometo a destinar el dinero en forma correcta, ética, no corrupta, como hoy día que se destinan ya más de 2.6 millones de pesos, o sea, billones de pesos públicos se han destinado a 3 o 4 bancos y a dueños de universidades privadas que más encima lucran, sacan la plata al extranjero, no pagan ni impuestos por lo que hacen. Y por lo tanto ya el abuso es total. Y vamos a aumentar la cobertura para que haya muchas mayores universidades públicas y destinar ese dinero para muchos mayores IP y CFT y para que haya al menos de institución de educación pública superior gratuita de los 3 niveles, al menos una por cada región y por las islas y lugares extremos del país. De manera que los jóvenes en Chiloé puedan permanecer en Chiloé, puedan trabajar en Chiloé, puedan desarrollar su vida plena en Chiloé, no estén obligados a tener que ir al continente porque no tienen suficientes universidades, porque no tienen oportunidades de trabajo, porque no tienen salud, etcétera. Ese es el llamado a los jóvenes. No se puede jugar con eso. Mira, yo te diría que mi motivación principal son los estudiantes y los jóvenes. ¿Partiste con esa lucha? Claro, y lo tengo en mi corazón, porque cuando tú le quitas la esperanza a la juventud ya no te queda nada. Y eso es lo que han hecho estos desgraciados de la clase política, lo que han hecho, y se los digo así, perdón que sea tan dura, pero son los desgraciados. Le han hecho eso a los jóvenes. Hay jóvenes de izquierda que me dicen, profesora, yo sé que nunca voy a tener plata. Y eso lo dicen no porque ellos quieran tener plata, porque quieran ser ricos, son jóvenes de izquierda, sino porque ven que van a estar en un endeudamiento permanente y que no van a poder tener su casa, no van a poder tener a lo mejor un auto para trasladarse porque el transporte público es como la mona. El Transantiago, por ejemplo, es un negocio corrupto.
Eso, Estamos financiando privados. pero evidente, a los bancos, el Banco Chino en este caso el más beneficiado con todos los soneditos VIP que hacemos nosotros. Yo llego acá. Carola, muchas gracias. Carolita, hay varias cosas importantes y de las cosas que tú has hablado, pero eliminamos el CAE. ¿Cómo financiamos todo lo que tú acabas de decir en materia de educación? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo se financia? Mira, se financia con parte del presupuesto anual, y yo te decía que parte del presupuesto anual, 18.000 millones de dólares anuales, se destinan a cargos de confianza. Imagínate. Yo con eso resuelvo este problema. Toda esa plata de los operadores políticos que tú No dices, la ocupo en operadores políticos, porque piensa tú, Luis, que mira lo que yo voy a hacer políticamente. El sistema político es corrupto y lleva a la corrupción porque es vicioso. Tiene una salida, porque siempre tiene que haber un error en los sistemas. Tiene una salida, que es la elección presidencial, que es el único minuto en el cual todos valemos lo mismo. Cuando yo logre ser presidente de la República, yo voy a hacer un acto político que es convocar una asamblea constituyente vinculante, en virtud de una normativa y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado internacional que también se ha violado en Chile, que establece que los pueblos tenemos derecho a la libre determinación, o sea, a crear nuestra propia constitución, nuestro propio sistema. Cuando yo haga ese acto político, Luis, yo le voy a estar entregando, le voy a estar reconociendo la soberanía al pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile, todos juntos, todos nosotros vamos a dibujar, a través de una asamblea constituyente vinculante, una nueva institucionalidad. Vamos a dibujar. ¿Qué tipo de congreso queremos? ¿Queremos cientos de diputados y senadores? No, podemos tener 2 por región. Que nazcan por región. Que no hayan sido nunca parlamentarios antes. Listo, al segundo año de gobierno nosotros vamos a renovar el Congreso completamente. El Poder Ejecutivo, ¿cómo va a ser controlado? Por ejemplo, una vez al año, los ciudadanos pueden evaluar a la Presidenta de la República. O sea, el primer cargo que va a quedar a disposición al momento de llamar a una asamblea constituyente vinculante va a quedar a disposición. ¿Por qué? Porque la soberanía popular la tiene el pueblo de Chile a través de sus ciudadanos, que son todas las personas que tienen 18 años de edad hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Luis? Yo no necesito operadores políticos. ¿Me entiendes? Sí, no los necesito. ¿Y sabes claro por qué no? Y el gobierno, y te digo una cosa, el pueblo de Chile no los necesita. No necesita operadores públicos. Ahí lo que necesitamos nosotros, servidores públicos. Y nosotros tenemos servidores públicos en cada ministerio. Entonces, yo no necesito esos 200.000 cargos de confianza, en razón de 5 millones de pesos cada uno. La señora dirigente famosa del registro civil, que yo la encuentro bien luchadora a ella manifestó en una ocasión en una noticia que ella decía que había operadores políticos que ganaban millones de pesos mensuales a honorarios y que sacaban fotocopias. Eso era todo el trabajo que hacían dentro del registro civil. Entonces se roban, es como hacer sangrar al animal permanentemente al Estado, lo han transformado en un botín de guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mira, por eso esto no es por ser autorreferente, pero solo lo podría hacer una persona que sea outsider. O sea, esto solo lo puede hacer una persona que no sea de la clase política, porque las personas de la clase política van a tener que repartir los cargos en sus partidos, porque es la forma en que operan ellos, es su costumbre, es su modus operandi, ¿te fijas? Entonces acá yo no tengo por qué hacer eso. Y de hecho yo lo he planteado, que no voy a gobernar con partidos políticos, yo voy a gobernar con los ministerios, los ministros que van a ser designados por mí como presidenta de la República, pero toda esa cantidad de operadores políticos no van a ser necesarios. No son necesarios. No son necesarios. Y es una mala práctica. Gastos reservados, estimado Luis. Yo tengo entendido, y no sabemos porque son reservados. Yo tengo entendido de que hay gastos reservados. En caso de Carabineros de Chile, ahora se ha sabido que hay gastos reservados y varios de los imputados han ido declarando de que esos gastos reservados, dicen ellos, en el caso de los Carabineros, en el caso de corrupción que se está investigando, de que muchos de esos dineros se usan en regalos a personas de alto mando. O sea, imagínate el sufrimiento y la desigualdad al interior de Carabineros. Porque esto ha desprestigiado a Carabineros completo, pero en realidad esto está ocurriendo en los altos mandos de Carabineros. Y no, ni siquiera yo creo, por ejemplo, los suboficiales no están involucrados en esto, y probablemente los oficiales tampoco, son los más altos mandos los involucrados. Por lo tanto, hay dinero en el Estado. ¿Plata? Hay, o sea, está el dinero de los cargos de confianza, está el dinero de los gastos reservados. Con eso ya me sobra.
para hacer lo que estoy planteando hacer. Y además hay otro tema, que es que está el dinero que todos los años el Estado, por ejemplo, hasta ahora el Estado ha destinado 2.3 billones de pesos, millones de pesos en bancos. Eso se va a acabar, porque yo voy a disponer en la derogación de la ley del CAE, que es una ley antijurídica, porque es una ley que infringe este tratado internacional. El tratado internacional, lo que pasa es que aquí a la gente se la trata como imbécil, porque no se le enseña a la población de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen un rango superior al de la Constitución incluso, y tienen un rango superior a la ley del CAE de todas maneras. O sea, la ley del CAE la podemos derogar perfectamente en cumplimiento, claro, del tratado. Es un nivel bajito la ley del CAE versus este tratado internacional en materia de derechos humanos. Entonces, hay solución. Lo que pasa es que no había voluntad política. Porque para la clase, esto es como muy gracia, esto es muy maligno en cierta forma, es antiético, que existiendo normas jurídicas no se cumplen. O sea, nos han engañado completamente con esto. O sea, dinero, estimado Luis, hay. Hay. Es lo que nosotros siempre hemos dicho. Y por último, te digo una cosa, siempre va a existir los gastos reservados, los cargos de confianza que no van a haber, esos de operadores políticos. Siempre va a haber si hay una racionalización en el uso, en la forma de funcionar de Codelco, que Codelco tiene, a mí me han llegado muchos antecedentes de graves casos de corrupción de Codelco. Bueno, tú sabes que hoy día se vende el concentrado de cobre que contiene, junto con el cobre hay otros minerales, etcétera. Y respecto de eso, el funcionario de aduana son muy pocos, muchas veces ya la cuestión se está despachando, ya está en el barco, nunca se revisó nada, se confía en lo que diga la refinería extranjera, y Chile no tiene refinería. ¿Y por qué? Porque hay vinculaciones con ciertos países que nos controlan y que financian las campañas políticas. Eso, Carolina, lo que acabas de decir es súper importante porque, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, acá no existe un royalty minero. Acá, y lo hemos graficado de la siguiente forma. Acá, cuando una minera de Estados Unidos, que son el 75% que se llevan, y nosotros, el Estado solamente el 25%, yo creo que un poquito menos, cuando tú sacas una tonelada de tierra donde viene el mineral, claro, es una tonelada, y tú de esa tonelada, los que ellos pagan y tributan solamente es por el cobre, y es por el cobre elaborado. Imagínate. Entonces, los compadres de la tonelada lo que pagan solamente son 250 gramos, o sea, un cuarto de kilo. Por ese cuarto de kilo pagan tributo, y no por la tonelada que sacan. Y entre eso, como te dije, y tú lo dijiste gráficamente recién bien, pagan solamente por el cobre. Oro, magnesio, todos los demás metales que sacan, tocan para adentro y no pagan por nada. Entonces, la gran pregunta, disculpa Luis que te interrumpa, ahora la gran pregunta, Luis, que uno debiera hacerse, que ya llega a dar dolor de cabeza con esto, es ¿por qué pasa esto? ¿Quién gana con esto? Evidente, o sea, ganan las empresas extranjeras que no pagan lo que debieran pagar, porque llevan además del cobre otros minerales, y eso debe ser a cambio de algo. Obvio. Acá todo es a cambio de algo. Claro, ese cambio de algo, exactamente. ¿no? Sí. Mira, uno puede imaginarlo, te fijas, y eso es extremadamente grave. Entonces, cuando de repente uno escucha en la feria, en la calle, las personas con las cuales uno habla, que tienen, por eso te digo, el chileno no es tonto, nosotros los chilenos somos personas tontas. Aguantamos mucho, eso sí. Estamos aguantando demasiado. Entonces a mí me da temor eso, porque digo, claro, demasiado, pero yo creo que ha sido demasiado. Hay un problema de autoestima ahí, que hay que tratar, y que en el fondo hemos sido tan vapuleados nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como que el llamado aquí es a confiar en nosotros mismos. Es necesario que las personas asuman confianza en sí mismas. O sea, el llamado que yo estoy haciendo en el fondo, si las personas firman por mí es porque en el fondo confían en ellas. Porque en el fondo lo que yo voy a hacer es darles poder a los ciudadanos al momento de adquirir el poder político como presidenta. Voy a entregar ese poder, y la Asamblea Constituyente Vinculante, cuya metodología hemos invitado a los ciudadanos a elaborar la metodología. Porque nunca se ha hecho esto. Entonces hay que ver, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, en Chile no. Nunca se ha hecho en Chile la metodología, una metodología ni una Asamblea Constituyente vinculante. O sea que no es como el proceso Bachelet, que son meras opiniones.
que un chiste. No, Eso un no chiste. tiene nada que ver. Oye, bueno, tenemos que obviamente nuevamente saludar a nuestro A lo que hacen posible el auspiciador. programa. ¿Tienes algún evento familiar o de empresa que necesitas realizar y no sabes a quién recurrir? ¿Tú sabes a quién Yo recurrir? lo voy a anotar, ¿ah? Por favor. Pero por supuesto, sí, pues vos no voy a saber, Scarlett de Scarlett Delight, sí, porque Scarlett Delight se dedica a hacer tu día más dulce y sabroso preparando la coctelería de tu evento. Coffee break, tortas, cupcake y popcake. Tus pedidos al más 569 91 55 94 27. Más 569 91 55 94 27. Amigo, ahí ojo, están las ricas, mira. estos son, dijimos, se llaman Panqueque. panqueques. Detalle, amigo. Ya nos guardaron el dato para... Mira, bien. La que llamamos Sí, influencer. no, es que es buenísimo. Es buenísimo, sí. Revisa los programas anteriores, Carol, y te das cuenta de las voy a cosas buscar la ricas, foto, de las cosas ricas que hace. Exquisiteces totales. Ya. Oye, y acaba de llegar nuestro segundo auspiciador, una rica pizza. Oye, en estos días de lluvia, llevamos las mejores pizzas artesanales de Puente Alto a la puerta de tu hogar. Voy a repetir porque no dejaron Tiene escuchar. que venir más seguido. En estos días de lluvia llevamos las mejores pizzas artesanales de Puente Alto a la puerta de tu hogar. Del esfuerzo y sacrificio de un puentealtino nace Fueguillo, el sabor de una rica pizza artesanal. La calidad de Fueguillos Pizza está siempre y a la orden y disposición de tu llamado. Llega a tu casa y listo. ¿Cómo puedes llamar? Llamando única y exclusivamente. Mandando mensajes por WhatsApp. Sí, no, también. Es que eso, y ahí atiende su propio dueño. Claro. Es el propio dueño. Yerko es el que atiende el más 569 66 47 29 73. Más 569 66 47 29 73. Una cosa, Carola, Yerko me comentaba cómo nació su pyme, su emprendimiento. Él empezó en una de las cadenas, que no la vamos a nombrar, una cadena grande, empezó desde lo más bajo, hasta que fue encargado de local. Y ahí obviamente le picó el bichito de decir, pucha, si yo ya sé todo el producto, ¿por qué no lo hago yo mismo? Excelente. Y es una cosa súper exquisita. Uno aquí estaba condenado a pedir las típicas pizzas que... Las típicas, claro. Que no son muy buenas en general. Un día que no quisieron traérmela, dije, ¿dónde puedo conseguir? Me metí a... ¿Cómo se llama el portal? Pedidos ya. Exacto. Y ahí conocimos a nuestro amigo. Así que ya está, ya saben, también pueden pedirlo en Fueguillos en Pedidos Ya. Amigo mío, y si estamos comiendo y comimos mucho, ¿cómo podemos bajar? Y eso es lo que me estaba ¿Cómo preocupando. podemos bajar? Oye, después no me va a aguantar la cuerda y me voy a ir al trabajo. Sí, la cuerda se va a Con romper. tanto escalar y con todo lo que estás comiendo, que no es malo. Es malo, Exacto. es muy rico. Bueno, oye, pero no se preocupen, si para eso tenemos a Star Gym. Nos especializamos en clases de zumba, pilates, entrenamiento de suspensión, crossfit, fitness, aerocombat, reggaeton fit, que me gustaría saber qué es lo que es, zumba kit y taekwondo. Consultas, métase a la página www.stargym.cl y en Puente Alto tenemos tres sedes. Sí. Oye, hay dos, me interesa. ¿Dos? Sí. Taekwondo y eso de escalada. Escalada. obviamente. Ya, pues Sí, entonces, entrenamiento de suspensión. métase a la página de stargym.cl. Me voy a meter. Quedan en Avenida México 1915 y Gabriela Oriente 02710 y Avenida México 2627. En las tres sucursales de Puente Alto de Star Gym. Excelente. Carolita, y empezamos con algunas. Mira, nos vamos a saltar. Hay algunas preguntas que te las vamos a hacer después. Pero yo quiero saltar a un juego que hacíamos antiguamente. En nuestro. Qué miedo, qué miedo. Y a todos los candidatos, Le han les hecho vamos a hacer eso. la misma Ya. pregunta. Oye, ustedes deben tener un nivel de conocimiento, ya los tienen medio a todos ya. Yo Claro, porque en el fondo, ¿cómo reaccionan frente a las preguntas? Y esto obviamente, nuestros amigos que están ahí pendientes a lo que tú dices, van a evaluar lo que tú dices si la respuesta te creen o no te creen la respuesta que va a dar. Porque Con esto detector de mentiras. esto es Va a ser un concepto. Yo te voy a dar una palabra o un nombre o un concepto de una persona, ¿o cierto? Y tú tienes que decir en una palabra, rápido, ¿qué se te viene, lo primero que se te viene a la mente? ¿Ya? Ya. Empezamos. Sebastián Piñera. Codicia. Bien. Gladys Marín. Lucha. Lucha. Jaime Guzmán.
Demencia. Salvador Allende. Heroico. Pinochet. Ignorante. Marco Enrique Sominani. Una ilusión. Orpis. Penoso. 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 Vamos a profundizar esa. ¿Eh? Beatriz Sánchez. Manipulación. Frente Amplio. Concertación. Chile Vamos. Derecha. Gabriel Boric. Flojo. Carolina Goy. Títere. Giorgio Jackson. Frío. Chile. Sufriendo. Buena, me gustó. Constitución de Chile. Un fraude. Michelle Bachelet. Falsa. AFP. Estafa. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Vamos a empezar a mirar qué es lo que opinó la gente respecto de tu respuesta. Yo, por lo menos yo me sentí bien con Me esforcé por ser sucinta. todas. Con todas. Oye, debo recordar algo antes de que podamos continuar. Pero por favor, dale. Hemos tenido en este momento la sobreexplotación de reproducciones Qué en el bueno. momento de 1827. Tanto así que colapsamos en algún momento. A muchos me están diciendo que se ve cortado, pero el video está quedando completo. Así que una vez que terminemos el programa la pueden volver a reproducir las veces que quieren y se va a ver bien. Tenemos Gracias. 7.815, Carola, 7.815 visitas hasta en este momento. Esto Muchísimas. ha Muchas sido gracias. la